tal? ¿Cómo están? En principio saludarlos y bueno, contarles que hoy nuestra jornada, nuestra disertación se va a centrar en lo que respecta a la utilización política que se ha dado con el deporte a lo largo de la historia. Son sobrados los casos en los cuales los gobiernos a nivel mundial han utilizado diferentes herramientas para mantener silenciada una sociedad, para buscar establecer un consenso entre los diferentes integrantes de una población, de una ciudadanía. Entre estas herramientas, indudablemente, una de las más fuertes ha sido el deporte. Tenemos ejemplos por doquier a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional también que nos sirven para fundamentar esta hipótesis o esta realidad que estamos marcando, ¿no? Si nos trasladamos hacia los años 30 a nivel mundial, por ejemplo, en Italia y en Alemania con los dictadores Mussolini y Hitler se dieron casos verdaderamente muy marcados. En el caso de Italia con Mussolini, sobre todo con la herramienta de la utilización de la selección nacional de fútbol y de los mundiales que justamente ganó este seleccionado, estamos hablando de los años 34 y 1938, donde desde el gobierno sin duda que se subieron a estas victorias para de alguna manera imponer una política, imponer una ideología y a partir de esta herramienta poder justamente mantener ese fervor, esa pasión descontrolada que en muchas oportunidades, bueno, fundamentalmente en este caso en Italia, generaba cierta invisibilización a otra realidad que estaba pasando y tenía que ver con esta masacre que se generaba desde un gobierno dictador, ¿no? Situación parecida se desarrolló ni más ni menos que con Adolf Hitler y su gobierno nazi en Alemania, y uno de los ejemplos de utilización del deporte en este caso fue con los Juegos Olímpicos de Berlín que se desarrollaron en 1938, donde también a partir del éxito en una organización, de la masividad, se generó este fervor también en el pueblo, sin dudas que difundiendo simbolismos y buscando que la gente, que la población se identifique con un gobierno y con una manera sobre todo de gobernar. De hecho, haciendo referencia a una frase que marcaba, por ejemplo, el ministro de propaganda nazi, estamos hablando de Goebbels, que destacaba que el triunfo en un partido internacional para la gente, para la población, significaba más que apropiarse o hacerse de tierras de otro país. Eso resume un poco lo que significaba un éxito, un resultado deportivo por encima de otras cuestiones, ¿no?, más profundas y en definitiva más relevantes. Si nos trasladamos a nuestro país, hubo un proceso muy marcado en los años 50 con el gobierno de Juan Domingo Perón, donde se le dio un impulso muy fuerte al deporte con la construcción de estadios, con el respaldo hacia determinados deportistas, con la organización de eventos, que también en esa oportunidad y en ese gobierno específico de Perón en nuestro país fue utilizado de manera política, ¿no? Y quizás el más relevante por toda la tragedia y la masacre que ocultó fue el Mundial de Fútbol de 1978, donde se utilizó este mundial para tapar todo lo que detrás estaba sucediendo. En la región también podemos sumar casos donde se elige quizás a dedo determinados cargos, secretarías de deporte, por encima de los méritos. Para cerrar, queremos hacerlo con una frase de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, de su libro El fútbol a sol y sombra, donde dice: el fútbol es patria, el poder es el fútbol, yo soy la patria. Gracias.